Listo. Pues muy buenos Hola, días. Exacto. gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico, pero por la gracia de Dios un neurótico feliz. Y saben ustedes que es agradable ser neurótico en recuperación, ¿verdad? Bueno, pero gracias a Dios porque nos ayuda a entender qué significa eso para nosotros, la sanidad de nuestra mente, el sano juicio. Hoy tenemos con nosotros a Marla, que está aquí coordinando y nos ayuda en la lectura de esta primera carta de Juan. Adelante, Marla, y perdón. Muy buenos días, compañeritos. Buenos días, Víctor. Y vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy, que es la reflexión del 6 de diciembre de Neuróticos Anónimos y que la encontramos en la etiología. Y dice así, será mi meta. Sabemos que el egoísmo y su consecuente incapacidad para amar y nuestros defectos de carácter causan la depresión. También sabemos que debemos eliminar el egoísmo, adquirir la capacidad de amar y librarnos de nuestros defectos de carácter para evitar la depresión, y esto solo puede lograrse a través de la ayuda de un poder superior. ¿Cuántas exigencias para con los que nos rodean, pero también hacia nosotros mismos? Pero sorpresa, no se cumplen. Llega mi frustración y por lo tanto mi depresión. Debo aprender a no exigir tan vehementemente para no caer en este círculo vicioso. ¿Por qué llega el desamparo? Siento el final, el exterminio interior, pero llega a ampararme mi Dios, como yo lo concibo, y me rescata de ese desastre con su misericordia infinita. Señor, no me llenes de amor, sino quítame este egoísmo si es tu voluntad. Ahí termina la reflexión, Víctor. Bien. El aprender a conocernos a nosotros mismos, yo muchas veces me pregunté, bueno, si Dios lo entiende todo y sabe todo de mí, ¿por qué tengo que decirle lo que está pasando por mi mente o por mi vida si ya Él lo sabe? Bueno, luego comprendí que Dios sí sabe, porque Él estudia el corazón y la mente humana, pero hay una cuestión ahí. Me dio libre albedrío y puso en mí, delante de mí, dos caminos, el camino de la vida y el de la muerte. Nací dentro del camino de la muerte. Para cuando yo tomo una decisión entre el camino de la vida y de la muerte, tengo que estar libre del camino de la muerte para poder tomar una decisión. Esto significa que tengo que desarrollar una habilidad de pensar, de razonar de acuerdo al pensamiento de Dios para ser libre. Si tenemos dominio propio, si empezamos a lograr el dominio propio, somos cada vez más libres de nuestras relaciones humanas y más atados a la decisión de Dios, a la palabra de Dios, más obediente a su palabra. Y esto me hace ser más independiente, donde las palabras de las personas que me rodean, que son como dardos, pero que se apagan con mi fe, que no llegan a traspasar la coraza de la justicia, que no llegan a traspasar la coraza de la verdad, sino que se derrumban esos argumentos mentirosos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el manejo de nuestras emociones, el buen manejo de nuestras emociones, porque el egoísmo no se va a eliminar de nuestras vidas, como no se va a eliminar el miedo ni la ansiedad, porque el egoísmo es parte de nuestro sistema de protección, por lo tanto no se va a eliminar, ese ego amoroso no se va a eliminar.
pero sí tengo que controlar el instinto, tengo que controlar el miedo y la ansiedad, porque si no los controlo voy a hacer actos egoístas. Yo voy a hacer actos egoístas. No es que el egoísmo apareció y, sí, ay, sí, es el egoísmo mi enemigo. No, tú lo has hecho tu enemigo. ¿Por qué? Porque no controlas tus emociones, porque no controlas tus instintos naturales. Entonces, ¿para qué le tengo que decir a Dios qué es lo que pasa conmigo? Bueno, para que yo conozca lo que está mal en mí y bien en mí, y para que yo elija adecuadamente el camino, que tengo que aprender a ser libre. Y una vez que tenga la postura de libertad, como lo explicó Robert Grover en una ocasión, ahí lo explicó en su literatura, dice claramente, y tendremos el poder para decidir si enfermamos o si seguimos siendo saludables. Cuando uno tiene la capacidad de decidir si quieres enfermarte o ser saludable, ya no está en la voluntad de Dios, sino que hemos logrado tener cierto tipo de dominio personal y tú decides si quieres enfermar o quieres estar saludable. Es tu decisión. Ya no está en una cuestión de Dios, sino en ti. Tú decides, he puesto delante de ti el camino de la enfermedad y el camino de la salud. Y yo te digo, escoge el camino de la salud. Por eso, ¿cómo puedo decirle a Dios que me libre del egoísmo? Si el egoísmo es parte de mi instinto natural, es parte de mi instinto natural, pero que al no manejar adecuadamente el instinto natural, hago actos egoístas porque me dejo llevar por los deseos desmedidos de mis pensamientos, de mis deseos, deseos desmedidos, codicia, codiciar es un deseo desmedido. Y la codicia forma patrones conductuales negativos. Todo acto negativo es un acto de idolatría, es un acto de rebelión, es un acto eh, de un deseo desmedido que está dando a luz que el quebrantamiento de la ley de Dios, es decir, me separa de Dios. Por eso es importante aprender a razonar con la escritura o con los principios espirituales para poder defendernos de la enfermedad que otros poseen y que no nos contagiemos y no nos enfermemos de eso, que aprendamos a vivir en salud, es decir, de parte de Dios. Entre más dependientes somos de Dios, dice el tercer paso, más libres somos. Y entonces tenemos el poder para hacer lo que antes no podíamos hacer. Hoy lo podemos hacer con toda seguridad. Dios nos ha dado esa capacidad de poder, de dominar estos aspectos en nuestro ser. Qué maravilloso es esto. No solamente obtener un despertar espiritual, sino adquirir el conocimiento y el poder para permanecer sanos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y ahora sí, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es Primera de Juan, capítulo 2, y nos quedamos en el versículo 7. Esta que les puse en la pantalla no es, se las quiero poner aquí en la pantalla, es esta, ajá, que tiene el subtema de el nuevo mandamiento. Voy a leer todo el tema y ya si usted quiere después ir de versículo en versículo, como guste, lo hacemos. Pero dice así, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo,
Les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Muy bien. ¿Acaso Jesús estaba dando un mandamiento nuevo? ¿Le había dado a Juan un mandamiento nuevo o Juan estaba dando un mandamiento nuevo? ¿Por qué dice un mandamiento nuevo les doy? Bueno, ¿por qué el mandamiento es nuevo? Ya estaba el resumen de la ley, el de amar al prójimo como a sí mismo. El segundo resumen de la ley, el amar al prójimo como a sí mismo. Así que ahí está el mandamiento. Y Juan está hablando de amar al prójimo como a sí mismo. Pero él nos va dando una explicación muy importante. Dice, las tinieblas van pasando porque la luz ha llegado. La ignorancia que estábamos en este mundo, la obstrucción de nuestra mente para comprender las cosas del Espíritu que estaban en nosotros es tinieblas. Pero la comprensión de las cosas de acuerdo al pensamiento de Dios es luz, es sabiduría de lo alto, es luz. Y el que anda en luz no tropieza. El que anda en luz no tropieza, dice el apóstol Juan. ¿Quién es la luz? En San Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. A través de él todas las cosas fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho hubiesen sido hechos. La luz en las tinieblas resplandece. Y Cristo era la luz que alumbraba a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas, la luz ante las tinieblas
no prevalece. Ni las tinieblas pueden destruir la luz. Él vino a alumbrarnos con su integridad, con su práctica del mandamiento, con su palabra, con su ejemplo y su palabra. Siempre nos estuvo diciendo que la obediencia al Padre para él era lo primero. Él no dijo, yo hago lo que me viene en gana. No. Él dijo, yo me aplico a la palabra de mi Padre. Todo lo que oigo de mi Padre, yo lo explico y lo comparto. Y a ustedes les he dado a conocer el Padre. Y el Padre los conoce a ustedes. Y el Padre sabe que ustedes me aman. Y si me aman a mí, aman al Padre y el Padre los ama a ustedes. Porque a ustedes se les ha dado a conocer las, los misterios del reino. Ese privilegio tienen los hijos de Dios. Estudiar aún lo profundo de Dios. El testimonio del Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Porque andamos en luz y no en tinieblas. Porque no andamos tropezando, sino que andamos en luz, en obediencia, buscando siempre el dominio propio, desechando todo pensamiento abusivo y perverso que venga a nuestras mentes, limpiando nuestra casa, no permitiendo que ninguna alimaña anide en nuestras mentes, liberándonos del odio y del rencor y de la culpa, porque Él ha perdonado nuestros pecados. El apóstol Juan habla del nuevo mandamiento, pero ¿por qué del nuevo mandamiento? ¿Qué significa eso? ¿Por qué está diciendo, si es amor al prójimo lo que está hablando, ¿por qué está diciendo esto? Porque ahora puedes tener luz. Los que andan en tinieblas tropiezan, porque la luz no ha llegado a sus corazones, porque han sido cegados por la ignorancia del mundo y no tienen la sabiduría de Dios. Así que profesando ser sabios se hicieron necios y se entenebreció su corazón, se oscureció su corazón por no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Es importante para nosotros comprender que aprender a razonar con la palabra de Dios, que es nuestro alimento primordial para lograr tener el poder de llegar a tener frutos de arrepentimiento, frutos de dominio propio, frutos de fe, frutos de mantener un estado de ánimo continuo. No importa cómo yo me siento. Primero es Dios. No importa lo que me esté faltando. Primero es Dios. Hemos alimentado un espíritu de sacrificio en nuestras vidas para vencer el dolor, para vencer el temor, para dominar la ansiedad y para no exagerar en la preocupación. Dominando esa parte del instinto, no estando resentidos, no odiando,
ni guardando culpas, ni culpando a nadie de nada, sino comprendiendo. Y cuando llega una molestia, inmediatamente la mente empieza a funcionar para comprender la responsabilidad que me corresponde y la responsabilidad que le corresponde al otro, pero yo tengo que actuar conforme a mi responsabilidad, no conforme a la responsabilidad del otro. Tengo que tomar la parte que a mí me corresponde. Si la otra persona es débil y yo soy fuerte, tengo un compromiso y el compromiso es comprenderle en su debilidad, no regodearme en mi fuerza o en mi entendimiento de las cosas. El amor es una determinación diaria de perdonar y comprender. Es una decisión diaria y a cada momento de no anidar rencor, ni odio, ni deseos de venganza, porque lo que deseo para otros, si deseo bien para otros, tendré un bien para mí. Si deseo mal para otros, tendré un mal para mí. Tengo que aprender a pensar que aunque me paguen mal por el bien que yo hago, yo seguiré actuando haciendo el bien, porque si alguien te pide llevar la carga una milla, apóyalo hasta dos, aún más allá. Así que me está diciendo, si alguien te pide la capa, no le niegues también la bolsa. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de que primero es nuestra vida espiritual, que aprendamos a defendernos con mansedumbre, con humildad, con sumisión no al hombre, sino a Dios, sino a Dios. No pagando mal por el bien que me hicieron, no, sino siendo agradecidos. Y siendo agradecidos, si es posible, hasta que sobreabunde ese agradecimiento. No estamos pagando nada. Estamos tratando de compensar el amor que nos dieron con mucho más amor. Veamos lo que nos dice después de que el que anda en tinieblas, en ese versículo, más adelante, vamos a detallar los siguientes versículos que están ahí. ¿Quieres leerlo, por favor, Marlo? Claro, donde dice, después del que anda en tinieblas, que es el 11, pasamos al 12, que dice, donde les dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Ahí. Ujú. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo Jesús. Siempre nos marca el terreno hacia el recibimiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, en Hechos 2:38 con Pedro. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que reciban el Espíritu Santo. Aquí Juan está diciendo, yo les escribo a ustedes, hijitos. Fíjense bien a quién está hablando.
Está hablando a los cristianos conversos, aquellos que profesaron su fe pública y se comprometieron con Dios públicamente ante la congregación de Dios para limpiar sus vidas, teniendo el conocimiento ya de qué significa el reino de Dios y su justicia, teniendo el conocimiento de la esperanza y teniendo el conocimiento de las luchas que habrán de venir. Y por eso, teniendo este conocimiento, ellos ya pueden tomar una decisión de seguir o no al Cordero de Dios. Y al hacer ese pacto y al simular la muerte a través del bautismo, que significa sumergir, se levanta de la tumba, resucita, para andar en una novedad de vida, dice el apóstol Pablo, en una vida nueva. He aquí las cosas viejas pasaron. Todo lo que hice en el pasado ya pasó. Él ha limpiado mi conciencia de toda obra muerta. Por eso ahí dice, les escribo a ustedes, hijitos. ¿Por qué? Porque se le han perdonado sus pecados, porque están limpios, les está diciendo, porque están limpios. Y veamos el siguiente versículo. El siguiente dice, les escribo a ustedes padres para que conozcan al que es desde el principio. Fíjense ustedes, les escribo a ustedes padres para que conozcan. ¿Cuál? El misterio del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando ahí? Les escribo a ustedes, padres, para que ustedes conozcan al verbo, la preexistencia del Señor Jesucristo. Su ministerio antes de ser terrenal fue un ministerio espiritual desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que la materia existiera. Él ya coexistía con el Padre. El ministerio de Jesucristo, el ministerio espiritual del Verbo, que luego fue el ministerio terrenal de Jesucristo, pero que el Verbo y Cristo son la misma persona, la misma persona. El quien no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que despojándose de todo su poder y deidad, se hizo humano, se hizo humano en el vientre de María. Él se hizo humano en el vientre de María. Y para llegar a ser hijo de Dios, necesitaba la otra parte, la afirmación de Dios en su vida. ¿Y dónde la recibió? En el bautismo. Para llegar a ser hijo de Dios, tuvo que ser bautizado y confirmado ahí que realmente Él es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces, ahí descendió el Espíritu de Dios, del Padre, sobre el Espíritu del Hijo, complementándose su gracia y el poder sobre su carne. El Espíritu Santo, conforme va creciendo y vamos venciendo al instinto natural, el Espíritu Santo va tomando
poder en nuestras vidas. Dominio propio es un fruto del Espíritu. Dominio propio, templanza, dominio propio y una capacidad para mantenerse emocionalmente libre, no enganchándose en las decisiones de las demás personas o las acciones o las palabras de las demás personas, manteniendo un ambiente interior limpio. Sean limpios como yo soy limpio, es el mandamiento de Dios y Jesucristo lo cumplió. Sean limpios en sus pensamientos como yo soy limpio en mi manera de pensar, explica Dios. Entonces, les escribo a ustedes, padres, para que para que conozcan el misterio del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este mismo estaba con Dios y era Dios. No era un Dios humano, era un humano queriendo regresar a la gloria de Dios. Regrésame, oh Padre, la gloria que yo tenía cuando estaba contigo. Es la expresión de Jesús en su última oración. Él era humano y como humano tenía que sufrir todos los ataques del pecado en su cuerpo y hacer morir el pecado en su cuerpo. Así que nada de lo que nos toca a nosotros es extraño. No para Cristo, porque Él fue tentado en todo, como uno de nosotros. Y Pedro dice, no te extrañe del fuego de prueba que ha venido sobre ti. Pero Dios, dentro de la prueba, no te hará tener una carga superior a la que tú no puedas cargar. Y no te extrañe esto, porque todos tus hermanos, unos ya han pasado por este mismo camino y otros están como tú, pasando la misma situación que otros ya pasaron. Así que no te extrañes, no hay nada que no sea humano que haya venido sobre ti. No hay poder que no puedas vencer en Cristo Jesús. Así que padres, comprendan que Jesucristo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuemos con el siguiente versículo. Él dice así, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Muy bien. ¿Por qué dice a los jóvenes? Dice hijos, luego dice padres y luego dice jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque cuando somos jóvenes somos pasionales y nos dejamos ir por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y las palabras que escuchamos de amor o cariño nos parecen tan agradables. Y más cuando tenemos simpatía por alguien y confundimos la amistad con el deseo como si esta amistad y deseo fuera amor. Confundimos la pasión con el amor. Somos débiles. Es más fuerte nuestro instinto natural, la carne, que nuestro espíritu. Nuestro espíritu es débil. Pero dice, ustedes han vencido al maligno. Santiago dice, resistan, resistan pacientemente y él huirá de ustedes. Y cuando hayan vencido, ustedes obtendrán
la corona de la vida. Estamos nosotros haciendo un ejercicio de batalla. Sí, un ejercicio de batalla, pero a la manera de Dios. No es un ejercicio de batalla como los ejércitos se entrenan para pelear cuerpo a cuerpo y con armas de diferentes cosas. No, nuestras armas no son carnales, no son físicas, son espirituales, poderosas en Dios. Nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento falso que se levante contra la verdad. En esa confianza andamos y en esa confianza vivimos, sacando del error a las personas y dándole luz a las personas para que no tengan tinieblas en sus corazones y los estorbos que tienen se vayan de ellos para que puedan avanzar en su conciencia de quién es Dios y cómo es Dios y qué quiere Dios y cuál es la parte que me corresponde hacer en este pacto con Dios, porque un pacto no es de una sola persona. Un pacto significa que yo tengo responsabilidades con Dios y Dios tiene responsabilidades conmigo. Hemos llegado a un acuerdo. Así que no es el trabajo de uno solo, de Dios, no. Es el trabajo de dos. Mi voluntad y la voluntad de Dios. Mi voluntad la pongo en la voluntad de Dios. Es decir, hago lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es importante comprender que aquí está hablando de jóvenes que triunfan sobre su carne. Hace muchos años leí un artículo que escribió el señor Herbert W. Armstrong, que se llamó, ese artículo se llamó Solteros Exitosos. Y uno de los solteros exitosos fue Jesucristo. Luego fue Juan el Bautista, Elías, Eliseo, solteros exitosos. Y otros más que están en la escritura. ¿Por qué exitosos? Tal vez no fueran exitosos conforme a las riquezas de este mundo, pero sí eran ricos en el espíritu. Ricos porque tenían una relación consciente con Dios, conociendo su voluntad y teniendo el poder para hacer la voluntad de Dios. Estos fueron jóvenes que tuvieron que pasar para vencer su carne. Por eso, por las pasiones que regularmente se mueven más dentro de la adolescencia, la juventud, es que dice aquí, les escribo a ustedes jóvenes que están en Cristo Jesús, que ustedes han vencido al maligno, han pasado de muerte a vida. Leamos el siguiente versículo. Sí, dice así. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han vencido al Padre. No, no, no ¿Por porque han qué? vencido al Padre, es porque han conocido al Padre. Otra vez, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Muy bien. Aquí dice, les escribo a ustedes, hijitos. Es como si estuviera haciendo un resumen, ¿no?
un resumen entre tres acciones: hijitos, padres y jóvenes. Aquí se repite, hijitos. Pero ahora, ¿qué dice? Primero ya dijo hijitos. Les escribo a ustedes, ¿verdad? Para que conozcan al verbo de vida. Pero acá dice, hijitos, les escribo a ustedes para que conozcan al Padre. Juan escribe, la vida eterna significa que conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Primero, han conocido al Verbo y el Verbo les ha dado a conocer el Padre, porque nadie puede venir al Verbo si él y, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo, el Verbo, si no es por Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo he venido a darles a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol Juan, en San Juan 1. A Dios nadie le vio jamás, sino que ha dado a conocer al Padre. Él, Jesucristo, nos dio a conocer al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. ¿O no crees, o no creen ustedes que el Padre y yo somos uno? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Qué tremenda respuesta la de Jesús. Soy reflejo del Padre. Lo que yo hago y lo que yo digo es conforme a la voluntad del Padre. Por eso, si me conocen a mí, conocen al Padre. Porque tenemos, Él y yo tenemos el mismo carácter, amor. Entonces, aquí les está diciendo, primero que conocieran al Verbo, quien les iba a dar a conocer al Padre. Y ahora dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre a través del Verbo. Han conocido al Padre. ¡Qué maravilla de escritura! Continuemos con el siguiente versículo. Sí, voy a leer el 14 completo que dice así. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, padres. ¿Por qué les escribe al Padre? ¿Qué dice ahí? Porque han conocido al que es desde el principio. Correcto. Porque han conocido al Verbo, el que es desde el principio. Porque han conocido al Padre, que es desde el principio. Aquí han conocido lo que es desde el principio. ¿Y qué es desde el principio? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso es desde el principio. El Padre y el Hijo estaban ahí, que no eran aún el Padre y el Hijo, sino que ambos estaban ahí. Estaba Dios omnipotente y estaba el Verbo, que era el ángel de Dios. Y ángel no porque tuviera alas, sino el mensajero de Dios, el vocero de Dios, el verbo del Dios Altísimo. Ese que alimentó a Israel, ese que se le apareció a Moisés, ese que habló con Jeremías, con Isaías, con Elías, ese verbo. Pues a Dios nadie le dio jamás, al Padre nadie le dio jamás. El mismo Padre dice
Yo soy Dios y no hay Dios. Antes de mí no lo hubo ni después de mí lo habrá. Y envío yo a mi siervo para que me conozcan. Y así ustedes serán mis testigos, explica el Padre. La salvación viene del Padre a través de Jesucristo. Y Jesucristo, que es el Verbo encarnado, y el Padre son una misma acción. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en el proyecto que tienen juntos, están completamente de acuerdo y cada uno de ellos hace el trabajo que le corresponde hacer. Por eso son dos autoridades, una autoridad máxima, el Padre, y una autoridad un poco menor, el Hijo. ¿Por qué? Porque tiene otras acciones que hacer. Pero ambos son Dios, ya que Dios significa familia, significa jueces, sabios, significa todos, todos poderoso, todopoderoso. La familia es una palabra uniplural como grupo. Un grupo es una palabra uniplural. Es un grupo, pero son muchos. Asimismo, Dios es una palabra uniplural que habla de un grupo, pero son muchos. Es como si nosotros tuviéramos el apellido. Por ejemplo, yo me apellido Martínez y mi hermano, ¿cómo se apellida? Martínez. ¿Y cómo se apellida el padre? Dios. ¿Y cómo se apellida el hijo? Dios. Por eso es Dios ¿qué? Dios Padre y Dios Hijo. Porque son dos personas. Y el Espíritu es la personalidad de esos dos, de ellos dos. El Espíritu Santo es la personalidad de los dos, manifestada en un espíritu, el que se une a nuestro espíritu. Y al unirse el espíritu de ellos dos, que es un solo espíritu que se une a nosotros, una sola energía, pura, limpia, se une a mi espíritu para limpiar mi espíritu, para darme una formación, una educación moral y espiritual, para lograr tener el dominio sobre mi propio instinto natural, para vencer esta carne y hacer morir todo acto que vaya en contra de la palabra de Dios. Y es el trabajo que hacemos diariamente, de crecer en limpieza espiritual, cada día. Vamos rumbo a la perfección, perfeccionándonos cada día hasta que el día sea perfecto, creciendo en la luz hasta que el día sea perfecto, hasta que la obra del Señor sea cumplida en nuestras vidas. Continuamos, volvamos a ver, retomar esa lectura, por favor. Ok, Jóvenes, jóvenes, dice, y les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. correcto. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y fuertes no está hablando en fortaleza física, sino que son fuertes para resistir el mal. Y esto significa que son humildes. Y por ser humildes, han vencido a la soberbia del maligno. Porque todo el que se humilla será exaltado. Y todo que es soberbio caerá. Y ustedes han vencido al maligno porque lo han sacado de sus vidas. Porque han roto sus cadenas bajo la dirección de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús ha venido para romper las cadenas de maldad que hay en nosotros y se dan cuenta que son cadenas
Las cadenas es como algo que te ata cuando estaba en la prisión y que me llevaban al hospital, ¿verdad? O a los juzgados, me ponían cadenas en las manos, cruzadas en los pies, iba ahí encadenado, no podía correr. Así es que iba encadenado y así estábamos encadenados, agarrados de pies y manos. Pero fíjense que son cadenas, las cadenas son externas, no son internas. En este caso, las cadenas son las ideas equivocadas, los prejuicios, los ideales equivocados, fidelidades equivocadas que están en nuestras mentes, son los eslabones que nos esclavizan desde afuera. Haz de cuenta que en nuestra cabeza hay un montón de cadenitas así con las que nos mueve el maligno, con esos deseos desmedidos, con esos patrones de conductas negativos o defectos de carácter o llámese pecado. Entonces, ustedes son fuertes y han vencido al maligno. Cuando habla de ser fuertes, no quiere decir que vamos a ver a Hulk ahí, ¿no? No, quiere decir que somos fuertes en espíritu y que hemos vencido al maligno con nuestra paciencia, con nuestra obediencia a Dios, con nuestro sometimiento a la presencia del Señor. Primero es Dios, antes que yo mismo. ¡Qué maravilla! Continúa. Muy bien. Y dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, no amen a esta sociedad. Al mundo es la sociedad. No amen a esta sociedad ni lo que está dentro de esta sociedad. Si alguien ama lo que esta sociedad promueve, la ambición, la codicia, promueve necesidades en sus corazones de cosas que no son necesarias para su vida, pero que codician autos, mujeres, riqueza, poder, ropa bonita, etcétera. Hombres, en el caso de las mujeres, ¿no? O bueno, ahora hay tantos gustos que ya ni quiero recordarlos. Entonces, pues, todos esos deseos desmedidos que están fuera de la moral y la vida espiritual son los deseos de la carne, son que provienen esos deseos de lo que miramos en el mundo. Vemos la fachada de unidad que tienen las familias. Ay, cómo me gustaría ser como esa familia. Vemos a los esposos amables y eso, y las mujeres dicen, ay, cómo me gustaría tener un esposo así. Sí, pero si lo tuvieras, a lo mejor ya quisieras que se separara de ti, porque lo que estás viendo es una fachada, pero en la realidad, ¿cómo será? No, pues es otra cosa. Entonces, por eso es importante que no codiciemos nada de lo que está en el mundo. El que ama al mundo no tiene a Dios. El que ama lo que hace esta sociedad, como convive esta sociedad, no, no está Dios ahí, no está el Espíritu de Cristo ahí, porque este mundo es de las tinieblas. Este mundo está pensando a quién estafar, a quién robar, a quién mentir. Esta sociedad está lleno de eso. Y ahora sí, como dice un dicho, ¿verdad?
hasta el más molacho, más catuercas. Así es que quiere decir que hasta aquel que aparentemente no tiene un poder es capaz de destruir. Por eso es importante que estemos alertas. Aquí Juan quiere afirmar todo lo que dijo anteriormente. Juan está afirmando aquí, pero no se la crean. No se confíen en en ustedes mismos. No amen las acciones de esta sociedad. No amen eso, porque eso es del mundo y no es del gobierno de Cristo, sino es del gobierno de Satanás. Entonces, pues, es lo que nos está diciendo acá. El diablo llegó y le dijo a Jesús, lo lleva a una cima y le dice, mira, todos estos gobiernos y todos esos que están ahí, todos esos reinos, se me dieron a mí. Y yo tengo autoridad para dárselo a quien yo quiera. Pero si tú haces un acto de adoración, yo te los entrego a ti. Y Jesús dijo, no, no, solamente al eterno tu Dios adorarás. Apártate de mí, Satanás. Él nos entregó por las riquezas que le mostraba el enemigo, como lo hizo con Adán y Eva, que les dijo que a través de ese fruto iban a ser como Dios. En parte tenía razón, pero en parte no. No le habló de la otra parte, donde no iban a poder dominar el conocimiento del mal. No podían vencer el conocimiento del mal porque no tenían experiencia para eso. No tenían el poder para vencer eso. Y aquí el enemigo sabía, entendía bien que él, el verbo encarnado, Jesucristo, venía para obtener los gobiernos de este mundo. Y le estaba haciendo las cosas como más fáciles, ¿no? Mira, no tienes que pasar tanto tiempo, solamente honrame a mí y ya vas a tener todos esos reinos. Pero ese es diablo, es mentiroso y homicida desde el principio. Entonces, ¿cómo iba a poder creer Jesucristo en él o en su palabra si lo conocía? Si lo conocía. El propio verbo de Dios le había dado la vida, lo había creado por orden del Padre. Él, el verbo de vida. ¿Cómo no? Si lo conocía. Fue preparado el Señor Jesucristo en el desierto 40 días para enfrentarse al enemigo. Y fue preparado por el Padre en esos 40 días donde no comió. Ese es el asunto aquí, ¿no? De que necesitamos entender esto, el misterio de Dios en nuestras vidas. Y no amemos al mundo en lo que está en el mundo. Pero fíjense ustedes, en este versículo que sigue, es bastante potente lo que nos va a decir el apóstol Juan, por dónde se desarrolla ese deseo desmedido en nuestras vidas. Continuemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Los deseos de los ojos, los deseos del instinto natural, la vanagloria de la vida que es un deseo. ¿Qué es una vanagloria?
¿sí? El tener un título te hace mejor que otro. Vanagloria de la vida, tener poder económico te hace mejor que otro. Tener mujeres te hace mejor que otros. Tener un hombre a tus pies te hace mejor que otro. La vanagloria de la vida, todas esas cosas se van a acabar. Las riquezas, todo se va a acabar. Los hijos se van a acabar. Mi vida se va a acabar. Todo es vanagloria. Es una vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Gloria significa exaltación y revelación. Una persona que ha exaltado se revela como alguien grande, alguien poderoso, empoderado, pero su gloria está basada en la vanidad de la vida, las cosas que perecen. No hagas tesoros en la tierra, donde el hollín y el orín y el ladrón domina. El hollín y el orín corrompen, y el ladrón, y donde hay ladrón, y mina. Haz tesoros en el cielo, donde ni el orín ni el hollín corrompen, ni puede penetrar ningún ladrón para que te robe tu tesoro. Haz tesoros en el cielo. ¿Por qué está diciendo haz tesoros en el cielo? ¿Qué significa eso? Significa que hacer tesoros en el cielo significa que nosotros tengamos frutos del Espíritu, porque dentro de la humildad hacemos frutos espirituales y estamos haciendo tesoros en el cielo, porque se está confeccionando un cuerpo especial espiritual para nosotros, de acuerdo a nuestro crecimiento. Ese es el tesoro, la eternidad y la perfección como hijos nacidos de Dios. Ese es el tesoro que nadie te puede arrebatar, nadie te puede quitar, ni se corrompe, ni se echa a perder. Haz tesoros en los cielos. Obedece a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán por añadidura. Comprende el proyecto, el plan de Dios como el reino de Dios y luego practica sus mandamientos. Todos sus mandamientos son justicia y todas las cosas van a venir a ti por añadidura, explica Dios. ¿No te parece grandioso? Y no es difícil, porque Dios no quiere que tú seas perfecto para mañana. Quiere que inicies el trabajo de desarrollar la humildad y el conocimiento de Dios en tu vida. Es lo que Dios quiere y anhela. Pues bien, hay otro versículo. Sí, el último que dice así, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para Permanece siempre. para siempre. Amén. Así pues, entendemos pues que hacer la voluntad de Dios nos va desarrollando un carácter espiritual, una comprensión que sobrepasa el entendimiento humano, donde las personas dicen, es que tiene un no sé qué, ¿verdad? Tiene un no sé qué. Bueno, pues yo sí sé qué. Es el Espíritu de Dios que nos da el poder de vencer la carne porque estamos alimentando más al Espíritu que a la carne. Y vamos venciendo la carne. Pero, como dice un dicho común, Roma no se hizo en un día. Tampoco el carácter cristiano se va a hacer en un día. Por eso necesitamos aprender a ser pacientes, pero perseverantes en obedecer lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para hacer tesoros en el cielo. ¿Para qué?
para permanecer para siempre. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Amén. Gracias. Pues ya llegamos al final del estudio, Víctor, ya son las 9:06. Nada más falta que cierre la grabación para continuar con Vamos nuestra a segunda ver. hora. Muy bien. Gracias por el recordatorio. Vamos a ver aquí. Vamos a cerrar esto.